Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo, ¿eh? Nos meteremos de lleno en el mundo del procesamiento y análisis de datos. Un tema fascinante. Sí, tenemos bastante material técnico aquí. Y bueno, la misión es entender cómo pasamos de datos crudos a conocimiento útil, ¿no? Usando Python. Exacto. Porque vivimos inundados de datos. Es una avalancha constante. Totalmente. Y entender cómo manejarlos, cómo analizarlos, pues ya no es solo una ventaja, es casi una necesidad para tomar decisiones informadas. En cualquier campo, ¿eh? Así que bueno, haremos un recorrido. Empezaremos con los conceptos básicos, echaremos un vistazo a cómo era antes, imagínate computadoras de 1 tonelada. Uf, sí, tiempos aquellos. Y luego ya nos metemos con las herramientas modernas, NumPy, Pandas, para manipular, analizar, y terminaremos viendo cómo Matplotlib nos ayuda a visualizar todo eso. Ok, empecemos a desgranar esto. Lo que a mí me parece interesante aquí es el poder que te dan estas herramientas. Ajá. Te permiten ver patrones, relaciones, historias que están ocultas en lo que parece, pues, solo un montón de números o textos sin sentido. Es como transformar ruido en señal. Me gusta eso, transformar ruido en señal. Empecemos por lo básico entonces. ¿Qué es exactamente el procesamiento de datos? Bueno, la definición formal, digamos. Sí, las fuentes dicen la acumulación y manipulación de elementos de datos para producir información significativa. Suena casi abstracto. Sí, pero piénsalo en la práctica. Y piensa en los inicios. Es esa computadora Z3 de 1941. Pesaba 1 tonelada. ¿Una tonelada? Y tardaba segundos en sumar o multiplicar. Hoy día eso es impensable. Nos da perspectiva, ¿verdad? ¡Mucha! Y fíjate, es clave distinguir dos cosas desde ya. Datos e información. Ok. Los datos son los hechos crudos, aislados. Números, mediciones, caracteres, como los registros sísmicos recién salidos del sensor. Ale, datos crudos. Y la información. Esa ya son los datos procesados, organizados con contexto, que nos permiten entender algo. Ajá. Siguiendo con el ejemplo sísmico, la información serían esos datos ya limpios, sin ruido, que te muestran claramente dónde está la falla subterránea. Ahí está la transformación. Entendido. Datos crudos versus datos con significado. Y ese proceso de transformación tiene etapas, ¿no? No es magia. Para nada. Tiene una lógica, aunque varía, claro, pero generalmente incluye. Primero, recopilar los datos, de fuentes fiables, idealmente. Lógico. Luego, prepararlos. Y esta parte es crucial. Limpiar errores, quitar duplicados, ver qué haces con los datos que faltan. Como preparar los ingredientes antes de cocinar. Exacto, tal cual. Después viene la entrada al sistema, donde vas a analizar el procesamiento como tal, que es aplicar algoritmos, filtros. Ahí es donde ocurre la magia, digamos. Sí, la transformación principal. Luego, la interpretación. Convertir los resultados en algo entendible, gráficos, informes. Y finalmente el almacenamiento. Guardar todo de forma segura. Esa etapa de preparación que mencionas, la limpieza, suena a que ahí está gran parte del trabajo, ¿no? Muchísimo. Ahí entra la validación. Asegurarte de que los datos tienen sentido, cumplen ciertas reglas, rangos. La depuración, corregir errores. También la integridad, que sean consistentes. Y a veces hay que transformarlos un poco antes del análisis principal, ¿cierto? Claro. Puedes agregarlos, resumirlos, para tener una visión general. O la tabulación, ponerlos en tablas bonitas para que sean más fáciles de manejar. Y para organizar toda esta estructura, sobre todo si hablamos de bases de datos, está el modelado de datos. Así es. Es el diseño de cómo se van a guardar y relacionar los datos. Hay como niveles. ¿Niveles? Sí, uno conceptual, que es la visión general, la del negocio. Luego uno lógico, ya más detallado. ¿Qué entidades hay? ¿Qué atributos? ¿Cómo se relacionan? Las claves. Pensando en que no haya redundancia, la normalización. Entiendo. Y finalmente, el físico, que es ya cómo se implementa eso en la base de datos concreta. Las tablas, las columnas, los tipos de datos exactos. Y aquí es donde Python se vuelve protagonista, ¿no? Como el lenguaje para hacer todo esto. Definitivamente. Python es súper popular. Es potente, pero a la vez relativamente fácil de leer, de escribir. Si eso dicen. Es versátil y lo más importante para nosotros hoy,
Tiene un ecosistema de librerías para ciencia de datos que es espectacular. Hablemos de eso, del ecosistema. Las fuentes mencionan varias librerías clave. Sí, a ver, NumPy es como la base de todo para cómputo numérico eficiente, arrays y matrices. Ajá. SciPy añade herramientas científicas más específicas. Pandas, bueno, Pandas es el caballo de batalla para manipular datos tabulares. Esencial. Pandas, ok. Matplotlib para hacer gráficos, para visualizar. Y luego ya tienes Scikit-learn para Machine Learning. Y muchas otras más. Concentrémonos un momento en NumPy y Pandas. Parecen el dúo fundamental para empezar. NumPy, ¿por qué es tan importante? Por la eficiencia. El corazón de NumPy es el array. Es una estructura para guardar números y operar con ellos de forma rapidísima. ¿Qué tan rápido? Las fuentes dicen hasta 50 veces más rápido que las listas normales de Python para operaciones numéricas. 50 veces. Vaya. Es una diferencia enorme cuando trabajas con miles o millones de datos. Y además, trae un montón de funciones matemáticas ya optimizadas. ¿Y cómo son esos arrays? ¿Listas con poderes? Algo así. Puedes verlos como vectores, si tienen una dimensión, o matrices si tienen dos o más. Lo bueno es que puedes hacer operaciones a todos los elementos a la vez, muy fácil. Sumarles uno a todos, multiplicarlos por 2. Se escribe muy corto. Y tienen propiedades. Sí, claro. Puedes saber cuántas dimensiones tiene, ndim, cuál es su forma, o sea, cuántos elementos en cada dimensión, shape, cuántos elementos en total, size, y qué tipo de dato guardan, dtype. ¿Y crearlos es difícil? ¿Qué va? Es sencillo. np.array para crearlos desde listas, o np.ceros, np.ones para arrays de ceros o unos, o np.random.random para aleatorios. ¿Y acceder a los datos? Como en las listas, con índices. Y el slicing, que es súper útil para sacar pedazos del array. Como, dame todas las filas, pero solo las 2 primeras columnas. Muy flexible. Ok, NumPy, base numérica rápida. ¿Y Pandas? ¿Qué añade Pandas? Pandas coge esa potencia de NumPy y le añade más cosas para el análisis de datos del mundo real. Introduce 2 estructuras clave, la serie y el data frame. Serie y data frame. Exacto. Y la gran ventaja de Pandas es que usa etiquetas para los índices y las columnas. Eso lo hace mucho más intuitivo. Y maneja muy bien los datos que faltan, los valores nulos. A ver, una serie. Es como un array de NumPy, pero con nombre para cada elemento. Más o menos. Es un array de una dimensión, y cada elemento tiene una etiqueta, un índice. Piensa en una columna de una tabla. El índice puede ser un número, como en NumPy, o puede ser texto, fechas, lo que quieras. Entendido. Y el data frame suena a que es la estrella. Totalmente. Es la estructura central en Pandas para datos tabulares. Imagínate una hoja de cálculo, o una tabla de una base de datos, pero dentro de Python y con superpoderes. Superpoderes. Sí, porque es bidimensional. Tiene filas y columnas, y ambas pueden tener etiquetas, índices para las filas, nombres para las columnas. Puedes crearlos desde un montón de sitios, diccionarios, archivos SV, bases de datos, y seleccionar columnas por su nombre o filas por su índice es muy, muy fácil. Es de herramienta básica para empezar a explorar y limpiar datos en formato de tabla. Ok, ya tenemos los datos cargados, digamos, en un data frame de Pandas. Ahora queremos manipularlos. Las fuentes hacen una distinción con ETL. Sí, es útil. ETL, Extract, Transform, Load, es más bien el proceso completo de mover datos entre sistemas. La manipulación de datos aquí, en análisis, se enfoca más en cambiar los datos dentro de tu entorno de análisis, como Pandas, ¿Para qué? para hacerlos más útiles para lo que quieres hacer después. Ordenarlos, reorganizarlos, calcular cosas nuevas, filtrar, pero sin cambiar la información fundamental, ¿entiendes? Sí, no es moverlos de sitio, es afinarlos. ¿Y qué buscamos con eso? ¿Qué beneficios? Pues buscamos que sean más consistentes, que sea más fácil hacer proyecciones o resúmenes, sacarles más valor, quitar redundancia, que sean más fáciles de interpretar y, claro, que el análisis sea más eficiente. Vale. ¿Y qué tipo de operaciones podemos hacer? Con NumPy, por ejemplo. Muchísimas. Desde añadir o quitar elementos hasta hacer cálculos matemáticos complejos a todo el array. Raíces cuadradas, senos, cosenos, logaritmos. ¡Wow! También cálculos estadísticos, la media, la mediana, desviación estándar. Y comparaciones lógicas. Ver qué elementos son mayores que un valor, por ejemplo. Y el slicing, claro, seleccionar partes.
Y con pandas, imagino que ordenar es algo básico que siempre se necesita. Fundamental. Ponerle orden a los datos es clave para entenderlos. Pandas tiene la función Sort Values para los data frames, que es muy flexible. Puedes ordenar por una columna, por varias, para arriba, para abajo, como quieras. Las fuentes mencionan también sort y sorted de Python. ¿Son diferentes? Sí, esas son más para las listas normales de Python. Sorted es muy útil, eso sí, porque te da una lista nueva ordenada. Y puedes usar un parámetro key para decirle cómo ordenar. Como key. Sí, por ejemplo, si tienes una lista de palabras, puedes usar key igual a len para ordenarlas por longitud. O si tienes registros de estudiantes, ordenar por edad. Pero para data frames, lo normal es usar df.sortValues. ¿Y si tenemos fechas, pero están como texto, se pueden ordenar bien? Claro, Pandas maneja fechas súper bien. Primero, conviertes esa columna de texto a un tipo de dato de fecha y hora. Hay una función para eso, pd.toDatetime. Ah, ok. Y una vez que es una fecha de verdad, aplicas sortValues y listo. Ordena cronológicamente sin problema. Perfecto. Además de ordenar, otra cosa clave debe ser agregar, ¿no? Resumir los datos. Exacto. Calcular totales, promedios, cuántos hay, el mínimo, el máximo. Pandas lo hace muy fácil. Puedes aplicar funciones como sum, min, median, min, max directamente a una columna que es una serie, o a todo el data frame. Y mencionan una función .agg o aggregate, que parece más potente. Sí, .aggd es muy útil porque te deja hacer varias agregaciones a la vez. ¿Cómo? Puedes pedirle, por ejemplo, la suma y el mínimo de una columna y a la vez la media de otra columna, todo en un solo paso. O aplicar funciones diferentes a columnas diferentes, muy flexible. Pero hay una función que las fuentes destacan para un primer vistazo rápido. Describe. Ah, sí, describe. Esa es. Oro puro para empezar. Sí. ¿Por qué? Porque con una sola llamada, df.describe, te da un resumen estadístico completísimo de todas las columnas que sean numéricas. ¿Qué incluye? Te dice cuántos datos válidos hay, el conteo, la media, la desviación estándar, el valor mínimo, el máximo y los cuartiles, 25%, 50%, que es la mediana, y 75%. Vaya, todo eso de huerpe. Sí, es como sacarle una radiografía instantánea a tus números. Te ayuda a entender cómo se distribuyen y a pillar rápido si hay algo raro, valores muy extremos. Es imprescindible para el análisis exploratorio. Suena genial. Y hablando de datos reales, casi nunca son perfectos. Siempre faltan datos, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Cierto. Pandas representa los valores faltantes como NaN, not a number, y tiene funciones para encontrarlos, isNull, y decidir qué hacer. ¿Y qué sí puede hacer? Pues, una opción es simplemente eliminarlos, quitar las filas o columnas que tengan nans. Para eso está dropNA. Borrarlos. Sí, a veces es lo más sencillo si no son muchos. Otras veces no quieres perder esos datos, entonces prefieres rellenar esos huecos. ¿Rellenar con qué? Pues con la media de la columna, o la mediana, o con 0. Depende del caso. A eso se le llama imputación. Entendido. Ahora, ¿qué pasa si quiero analizar los datos, pero por grupos? Como las ventas por región o las métricas por tipo de cliente. Ah, para eso está Group By. Es una de las funciones más potentes de Pandas. Group by. Agrupar por. Exacto. La idea se basa en un proceso que llaman Split, Apply, Combine. Dividir, aplicar, combinar. Suena lógico. Primero, divides, split, tus datos en grupos, basándote en los valores de una columna o varias. Por ejemplo, todos los de la región norte, todos los de la región sur. Vale, separas por categoría. Luego, aplicas, apply, alguna función a cada uno de esos grupos por separado. Por ejemplo, calculas la suma de ventas para el grupo norte y luego para el grupo sur. Y al final, Al final, combinas combine los resultados de cada grupo en una nueva tabla o serie. Así tienes el resultado agregado por categoría. en las fuentes usan una analogía de separar ladrillos Lego por color, contarlos y luego enlistar cuántos hay de cada color. Me ayudó a verlo. Es una buena analogía, sí. La sintaxis básica es df.groupBy, nombre columna. Eso crea como un objeto que tiene los grupos dentro. Y a partir de ahí, Puedes hacer cosas como seleccionar un grupo específico o, lo más común, aplicarle funciones de agregación,
como df.groupby región ventas.sum. Te da la suma de ventas por región, ¡pum! Dan un ejemplo con datos de exoplanetas. Agrupar por cómo se detectaron para ver la mediana del periodo orbital. Suena que puedes descubrir cosas interesantes así. Exactamente. Te permite comparar métricas entre diferentes segmentos de tus datos de una forma súper eficiente. Es fundamental en el análisis. Y relacionado con esto están las tablas pivot. Me suenan a Excel. ¿Son parecidas? Conceptualmente sí. La idea es reorganizar los datos para verlos desde otro ángulo, crear una tabla resumen. Pero Pivot Table en Pandas es muchísimo más flexible y programable que en Excel. ¿Cómo funciona? Le dices qué columna quieres que sean los nuevos índices, las filas de la nueva tabla, qué columna quieres que sean las nuevas columnas y qué columna contiene los valores que quieres agregar en las celdas. A ver, un ejemplo simple. Imagina que tienes datos de estudiantes. Nombre, fecha del examen, puntuación. Podrías hacer una tabla pivot donde cada fila sea un nombre, cada columna una fecha, y el valor dentro de la tabla sea la puntuación. Para ver la puntuación de cada estudiante en cada fecha. Exacto. Y puedes decirle qué hacer si hay varias entradas para el mismo estudiante en la misma fecha. Por ejemplo, calcular la media, agfunc.mean, o la suma, agfunc.sum, o contar cuántas veces aparece, agfunc.count. Es genial para resumir. Muy útil. Cambiando un poco de tema, pero igual de importante. El texto. Los datos no son solo números. Para nada. La limpieza y preparación de datos de texto, de strings, es clave. Y Python es muy fuerte en eso. Pandas lo aprovecha con el accesor .str. ¿El accesor .str? Sí. Si tienes una columna o una serie de texto en Pandas, puedes usar .str seguido de un montón de métodos de string de Python y se aplicarán a todos los elementos de la columna a la vez. Es muy eficiente. ¿Y qué tipo de operaciones podemos hacer ahí? De todo. Convertir a minúsculas, .str.lower, o mayúsculas, .str.upper, quitar espacios en blanco al principio o al final, .str.strip, buscar si contiene una palabra, .str.contains, reemplazar texto, .str.replace, dividir el texto en partes, .str.split. Muchísimas cosas. Hacer esto en miles de filas con una línea es una maravilla. Todo esto nos lleva al análisis exploratorio de datos, ¿no? EDA. ¿Qué es exactamente? El EDA, que popularizó John Tukey, es como el proceso de investigar los datos para conocerlos bien, antes de meterte en modelos estadísticos complejos. Como una primera cita con los datos. Exacto. Es hacerles preguntas. ¿Qué forma tienen? Hay valores raros, outliers, faltan datos. ¿Cómo se relacionan las variables entre ellas? ¿Hay algún sesgo? Y la visualización es importante aquí. Fundamental. Los gráficos nos ayudan a ver patrones, tendencias, cosas raras, que en una tabla de números es casi imposible de detectar. Y Python tiene librerías buenísimas para esto. Mencionamos Matplotlib. Sí, Matplotlib es como la base. Es muy potente, aunque a veces un poco verbosa. Sobre ella se construyen otras como Seaborn, que hace gráficos estadísticos muy bonitos y con menos código, o Bokeh para gráficos interactivos en web. Hablemos de Matplotlib, la base. ¿Cómo se empieza a hacer un gráfico? Lo típico es importar Matplotlib como PLT. Luego, creas una figura y unos ejes, como el lienzo y el área donde vas a dibujar. Fig AX igual a plt.subplots. Figura y ejes, vale. Y sobre los ejes AX, llamas a la función del gráfico que quieras. Por ejemplo, ax.plot, x, y, para un gráfico de línea. Y al final, plt.show para que se muestre. ¿Y se puede personalizar mucho? Muchísimo. Puedes cambiar colores, el estilo de las líneas, continua, punteada, poner títulos, etiquetas en los ejes X e Y, ax.setTitle, ax.setXlabel, ax.setJLabel, ajustar los límites de los ejes, poner leyendas. Tienes control total. ¿Y qué gráficos son los más típicos para explorar? Depende de qué quieras ver. Los gráficos de barras, ax.bar, son geniales para comparar cantidades entre diferentes categorías, ventas por producto, por ejemplo. Ajá. Los histogramas, ax.hist, te muestran cómo se distribuyen los valores de una variable numérica, la distribución de edades de tus clientes, por ejemplo. Te dice dónde se concentran los valores. ¿Y los diagramas de caja? Boxplots.
Esos son buenísimos para ver la dispersión. Te muestran la mediana, los cuartiles, donde está el 50% central de tus datos, y los bigotes, que te dan una idea del rango. Y sobre todo, son geniales para detectar outliers, valores que se salen mucho de lo normal. Entendido. Pero claro, hacer el gráfico es una cosa, interpretarlo es otra, ¿no? Absolutamente. Ahí está el verdadero valor. Un gráfico sin interpretación es ruido visual. Volvemos al ruido. Exacto. La pregunta es, ¿qué me dice este gráfico sobre mis datos? ¿Responde a alguna de mis preguntas? Si un gráfico de barras muestra que la aerolínea X es siempre la más cara, eso es un hallazgo. Claro. Si un histograma de precios de casas tiene dos jorobas, a lo mejor hay dos tipos de casas muy diferentes en el mercado. Si un box plot te marca 20 outliers, tienes que investigar qué son esos casos raros. La visualización es una guía para pensar. Ha sido un recorrido intenso, pero súper interesante. Desde la diferencia entre dato e información, la potencia de NumPy y Pandas para manejarlos, hasta cómo Matplotlib nos ayuda a ver las historias que esconden. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que tenemos a nuestro alcance herramientas increíblemente potentes y además accesibles, para convertir esos datos, que a veces parecen abstractos o caóticos, en conocimiento práctico, en decisiones mejor informadas. Y esa capacidad es cada vez más valiosa. Totalmente de acuerdo. Y como decían las fuentes, esto es solo la base, ¿no? El análisis de datos es un mundo gigantesco. Exacto. Pero dominar estos fundamentos, la exploración, saber manipular los datos con agilidad, visualizarlos de forma efectiva, es indispensable para cualquier cosa más avanzada. Y añadiría una cosa más, que es crucial. El pensamiento crítico. Así. Las herramientas son fantásticas, pero no piensan por sí solas. Siempre hay que cuestionar los datos, los métodos que usamos, los resultados que obtenemos. Los datos pueden contar muchas historias, ¿sabes? Nuestra habilidad está en entender cuál es la historia correcta, la relevante, y siempre con contexto. Un punto excelente para cerrar. Y para dejar algo pensando. Ahora que vimos cómo manipular y visualizar datos para entender qué pasó, ¿cómo podríamos usar estas mismas técnicas, quizás, para empezar a predecir tendencias futuras, en algún área que nos interese? ¿Qué necesitaríamos para que esas predicciones fueran fiables? Esa pregunta ya nos abre la puerta a todo el mundo del modelado predictivo. Definitivamente un tema para seguir explorando. Esto fue The Deep Dive,